Amigos y amigas, bienvenidos a este humilde debate donde vamos a hablar de cómo cazar un monstruo, un documental que ya tenéis disponible en Prime Video y que espero que todos veáis. Y si ya lo habéis visto, os podéis quedar aquí porque vamos a hablar del documental con spoilers. Esto es muy importante que lo sepáis porque vamos a hablar de todo el rato. Así que empezamos. Y ahora voy a presentaros la gente que me acompaña porque la he elegido yo personalmente y me hace mucha ilusión que hayan podido venir. Empezamos por Inés Hernán, periodista, influencer y abogada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues con matices a todo lo que has dicho. Yo diría comunicadora por honrar un poco al resto de ponentes, ¿sabes? Y ya lo importante, ¿te has visto el documental? Me he visto el documental lo que me importa. Y lo único que te puedo decir es que, bueno, enhorabuena y gracias por el tratamiento y el riesgo de, bueno, la forma que le has dado a esta historia también tan necesaria, ¿no? Y con la que tanta gente a lo mejor ha podido pues sentirse identificada. Una cosa importante. No os he invitado para que alabáis el documental, porque eso está siendo rarísimo. Parece que os he invitado yo aquí a que digáis, no, pero, me ha encantado. Eso no es la premisa esa. Pero, no, pero, yo estoy contento que te haya gustado. Claro, pero la gente que lo esté viendo o escuchando ahora mismo también agradecerá y se sentirá identificado con el poder decir gracias personalmente a Carles Tamayo por todo esto. Así que, bueno, aparte de hacerlo en redes, querido, enhorabuena, y hay que también dejarse pues agradecer un poco y agasajar, porque estoy pasando muy mal. Hoy por hoy, número, efectivamente, 2 en tendencias. Yo ya veo el tuit de mañana de Tamayo invita a sus amigos para que le digan lo de chulo que está el documental. No, uy, ojalá. O si solo fuese eso, querido. Si solo fuese eso. Bueno, y a mi derecha también está Clara Jiménez, fundadora de Maldita.es, el mejor fact-checker del mundo. Qué bonito. Viva. Y me hace mucha ilusión que estés aquí también. ¿Cómo no te vamos a echar flores si me dices esas cosas? Mira, y te llevo aquí la pegatina y todo. ¿Sabes para lo que creo que sirve este documental? ¿Sabes ese debate que siempre escuchamos, repetimos, de Tamayo, periodista o no periodista, del Congreso de Huesca? Si nosotros llamamos periodista a un youtuber, apaga y vámonos. Eso me lo han dicho. Yo creo que con este documental se cierra ese debate. Está siendo muy raro eso. O sea, bueno, a ver, el punto de partida es... No te preocupes, a mí no me ha gustado. Ya está. Que sí me ha gustado. ¿Para qué me invitas? Pero pero... Me ha invitado para que haga contrapunto. No, y obviamente me hace también muchísima ilusión que esté aquí el gran Elías León Semignani, motivo por el cual yo acabé entrando a Bambú, porque Ramón me enseñó los documentales que había hecho contigo, el caso Alcácer, el caso Asunta, luego vi apuntes para una película de Tracos, perdón, Mapa, y me encantó muchísimo. Y yo le dije, Ramón, si eso es lo que has hecho con Elías, yo quiero estar ahí. Así que muchas gracias también por venir. Que además ahora, a eso a la gente de Prime le va a encantar, eso se puede decir, ¿no? Que va a estrenar un documental para Prime Video, El Circo de los Muchachos. Bueno, pues así muchas gracias. Todo queda en casa. Diré que sí que me ha gustado, sí que me ha gustado el documental, ha sido por hacer un poco de contraste y la verdad es que has tenido mucha suerte en caer en Bambú y en caer con Ramón, porque él ha sido muy importante en mi trayectoria, le debo mucho y desde que me habló de ti la primera vez, yo creo que él tenía muy claro que había que impulsarte, pero respetando bastante tu forma de hacer y tu lenguaje, ¿no? Y creo que eso se ve en el documental y es lo que creo que, entre otras cosas, está dando que hablar también, ¿no? Vamos a empezar. Ya digo, el documental es... No venimos tampoco a hablar de escenas concretas del documental, o sea, lo que vosotros queráis, pero vamos a hablar también un poco de generalidades. Entonces, digamos, quería preguntarte yo, para empezar, sí, ¿qué es un documental? Porque yo sé que tú eres un gran teórico del documental. Y quería preguntarte, ¿qué es un documental? ¿Y qué no es un documental? Básicamente es una pregunta de estas de que podríamos estar aquí todo el día, pero yo diría que un documental en esencia es un relato que está hecho con hechos reales, ¿no? Que han sucedido, ¿no? Entonces muchas veces se asimila la idea de documental a un reportaje o de alguna manera a algo menor. Sin embargo, el documental, particularmente en los últimos tiempos, y yo creo que tú Cómo cazar un monstruo es un buen ejemplo de ello, está cogiendo unas formas completamente distintas, ¿no? Y lo que se acaba imponiendo es más la idea de relato, incluso utilizando herramientas de ficción, pero siempre respetando el hecho de que la materia prima con la que se trabaja son personas reales o son hechos reales, ¿no? Entonces, así como por resumir muy rápidamente, diría que es un relato con todo lo bueno, lo entretenido, lo apasionante que el término relato puede tener, pero que trabaja con hechos que han sucedido. Cuando yo he estudiado cine, entonces había una asignatura ahí de documental y lo que nos enseñaban era
que el documentalista nunca debe intervenir. Entonces yo es como la teoría, pues lo que yo he aprendido. Entonces cuando empecé a hacer ese seguimiento a Lluís, mi idea era esa de no intervenir. Y claro, hay un momento clave donde yo veo a Lluís hablando con unos chavales y tal, donde yo digo, voy a intervenir. Claro. Quería preguntarte un poco, Bueno, o sea, el hecho de que el documentalista intervenga, ¿qué implica? El documental tiene una cosa que yo creo que es muy estimulante respecto a la ficción, y es que es mucho más abierto. En ficción se maneja lo que se dice en los géneros, ¿no? La comedia, el thriller, el musical, el western. En el documental lo que hay es modos de acercarse a esa realidad y de hacer ese relato, ¿no? Uno de los modos, esto viene estudiado desde la teoría, por como mínimo de los 80, uno de los modos, digamos, canónico del documental, aunque es cierto que no muy practicado, sin embargo, con el advenimiento de las redes yo creo que se ha disparado, y otra vez Cómo cazar a un monstruo es un ejemplo, es el documental que se puede llamar performativo o participativo, en el cual la presencia de la cámara y la presencia del director provoca una serie de cosas en la realidad que está filmando, ¿no? Básicamente hay dos grandes modos de acercarse a la realidad con una cámara. Uno tiene que ver con pretender que ahí no hay una cámara o pretender que no hay nadie filmando, es decir, esa idea que es un poco de la teoría que acabas de decir, ¿no? De yo estoy intentando filtrar lo mínimo posible para que el espectador pueda, digamos, ver la realidad por sí mismo. Y luego hay otra que está digamos, en otro polo y que es tan posible como la primera, que tiene que ver con explorar el hecho de que una cámara, cuando se introduce en cualquier sitio, provoca una dinámica. Y más aún si una persona, que es el director o el quien lleva la cámara, en este caso tú, empieza a intervenir y empieza a ser parte del contenido. Eso en lecturas muy primerizas, muy básicas, podía leerse como, bueno, es que este director, que yo he sufrido bastante eso, ¿no? Como es que este tío es un vanidoso porque quiere chupar cámara, quiere estar delante, o no sé. No. Eso es otro modo de documentar, es otra forma de hacer, que se puede hacer bien o se puede hacer mal. Probablemente tengas bastantes críticas, porque... No, hay pocas. No, hay alguna vendrán, porque suele suceder, porque es cierto que esa idea de... Porque es lo que está viendo yo aquí al director. Eso es, bueno, es una cosa que todavía no está del todo... También es cierto que va cambiando a manchas forzadas, ¿no? Porque es que mira todos los formatos audiovisuales que hay, incluso más allá del cine, ¿no? Hoy en día. Pero es que en este caso, además, la presencia de Tamayo es lo que hace que la historia se desarrolle. O sea, Claro. La historia avanza porque Tamayo está ahí y la va empujando, y el equipo de Tamayo busca a las víctimas anteriores. Hay una llamada a Mossos, en fin. Si vosotros no estáis ahí, esta historia se queda en una cosa mucho más plana. Claro, sí que es verdad que el hecho de... O sea, la historia es el hecho de que Lluís tenga una cámara. Porque si no, no habría historia. Sí. O sea, digamos, el punto de partida ya es que tenga presencia el hecho del director. Que él quiere que hacer un documental, de hecho. La vanidad, sí. Es que hay dos cosas, la que acaba de decir Clara, y el hecho, que es absolutamente básico para la historia, que tú conoces a Lluís desde que eras un niño. Entonces ahí hay como un motor para la historia que es Sí, como... eres un actor en sí mismo, Claro, dentro del documental. Pero no solo eso, sino si esto sucedió a un montón de chicos que estaban cuando yo era un niño también, y a mí no me pasó, ¿por qué a mí no me pasó? ¿O por qué yo no me di cuenta de que esto pasó? Quiero decir, hay toda una serie de motivaciones para tu personaje que hacen que tu personaje sea más un personaje que no solamente el director, porque tiene una implicación personal en lo que está contando, porque es una historia de su propia infancia, ¿no? Entonces eso le da un plus que, digamos, entre comillas, para los críticos que pueda haber, justifica tu presencia delante de la cámara. Eso es. ¿Sabes? Correcto. Y te lo está diciendo él, que es, bueno, pues yo creo que uno de los capos del docu, del true crime en este país, pues tiene su bulo papal, quiero decir. Ahora que has dicho, ahora capos del true crime, ahora vamos al concepto de ¿qué es un true crime? Porque yo, de nuevo, cuando empecé a hablar con... Yo voy a sincerarme hoy aquí. Yo no soy un gran fan del true crime. Ajá. Soy culpable. Y cuando te dijeron que estabas haciendo un true crime, dijiste, mierda. No, porque sí que es... O sea, a mí no me gustan aquellos documentales o reportajes, como queréis llamarlo, de solo hablar de un hecho, o sea, el hecho por el hecho, ¿sabes? De contar un crimen por contar el crimen. Yo soy partidario, como imagino que opinas tú por los documentales que he hecho, y sé que opina Ramón Campos, el productor del documental, porque lo hemos hablado, que es el tema de que tiene... O sea, el crimen es el punto de partida para contar algo más grande. Y desde mi punto de vista, y ya lo hablamos con Ramón el primer día,
el crimen de Lluís era punto de partida para hablar de algo más grande, que en ese caso era la impunidad de un criminal que tiene que estar en la cárcel y no lo está. Toda la historia, a veces lo pienso, si Lluís en vez de ser un abusador sexual fuera un asesino, la historia sería exactamente igual. Es un tío que está condenado, da igual lo que ha hecho, está condenado. Es un peligro para la sociedad, tiene que estar en la cárcel y no lo está. Pero no, quería preguntaros, da vuestra concepción de True Crime. ¿Qué opináis del concepto de True Crime? Porque ahora está muchísimo de moda, todo el mundo quiere hacer True Crime. Yo soy una súper fan del True Crime. De todo el la True verdad. Crime. Bueno, y de hecho el bueno, el malo y el regulero. Y las tengo que mujeres en decirlo. un 70% encabezando el consumo. De hecho, hay un artículo de La Vanguardia, porque yo hice un programa vinculado al True Crime que precisamente dice que nos gusta más a nosotras precisamente por nuestro instinto de supervivencia y nos lleva a querer saber cómo debemos comportarnos si nos sucediesen estas cosas. O sea, tú imagínate ¿Qué habría hecho yo? el sistema patriarcal, como ¿no? O sea, como ya incide hasta en el consumo de ocio. Parece como una cosa un poco rocambolesca de forma preventiva. O sea, por eso el tratamiento del True Crime difiere mucho entre qué es el morbo, cuál es lo que yo quiero saber, cuál es el tratamiento que yo hago sobre las víctimas, ¿no? O sea, cómo defiendo la posición de las víctimas. Y eso, el planteamiento que hagas tú como director o como productora varía o difiere mucho respecto uno de otros, ¿no? Fíjate que esas son algunas de las críticas que estás recibiendo. Yo he visto a psicólogas y gente en redes diciendo, está muy bien que Tamayo, que es una persona que apela mucho a un público muy joven, haga esto para que la gente joven lo vea y sepa que se puede ver en una situación así. Me parece que eso tiene un valor también que probablemente tú no pensaste cuando te pusiste a hacer esto. No, a ver, yo en los reportajes que hago, incluso en YouTube, sí que pienso mucho, o sea, yo lo hago para entretener, digamos que es lo principal, porque al final también hacemos eso para entretener, pero sobre todo también estará la divulgación. Y por eso también, yo que sé, muchas veces antes el otro día, cuando hicimos, o igual en el futuro, cuando hicimos el podcast vuestro de dulces y saladas, me preguntaste sobre el primer encuentro que tengo yo con Lluís en el coche. Y yo, o sea, ¿por qué en el documental sale la llegada de Lluís, que nos está dando pena de no, he tenido un accidente con el coche? Luego también he puesto la frase cuando él me dice, no, que me encanta lo de Palmar de Troya, eres un crack, no sé qué, y luego ya empieza a decir, todo es mentira. Porque yo antes de eso hablé con un psicólogo y le dije, mira, hay un pedrasta que me está llamando para que le haga una entrevista, ¿tú qué piensas de eso? O sea, ¿qué crees que puede...? O sea, tú que has tratado a muchos afectados y tal, ¿qué te parece? Y me dijo, a ver, narcisista de manual, pero me dijo, mira, yo sé, te voy a decir, no sé qué pasará, pero te voy a decir lo que creo que va a pasar. Y me dijo, te vendrá dando pena, por lo que sea, luego te hará el bombardeo de amor de eres un crack, un máquina y tal, y luego te lo negará todo. Y vino y fue tal cual así. Por eso también en el documental, al final, la decisión de dejar todo eso es voluntaria. Y yo lo que pienso es, espero que la gente cuando lo vea, sin necesidad de que haya un profesional diciendo, no, normalmente ese tipo de personas narcisistas hacen eso, se ve. Igual que la llamada con los chicos. La llamada con los chicos también hablé con una psicóloga y me dijo, pues eso, las cosas características que veía en esta llamada, ¿no? Pues eso, el tema de cómo con apariencia de profesor, a ver, pongo antecedentes por si alguien no ha visto la serie que no lo entiendo todavía, porque estamos haciendo spoilers. Se está comiendo un spoiler, claro. Hay una escena del primer capítulo donde Lluís va a hablar con... O sea, le llaman a Lluís y resulta que son unos chavales, estudiantes de bachillerato, y poco a poco Lluís empieza a introducir de la nada chistes sexuales, verdes, de manera muy sutil, haciendo referencias como a una escena de sexo que hay en la Biblia. Luego empieza, pues eso, a usar su estatus de profesor para... A solicitar imágenes de las personas que están interviniendo en la videollamada de una forma muy característica, a ver qué te vea, a ver qué tal. O sea, la sordidez es extrema. Sí, claro, ¿Y qué más? digamos, el montaje de esta escena está hecha de tal manera que sin necesidad de que haya un profesional ahí diciéndote, no, normalmente ese tipo de personas hacen eso y tal, que tú lo veas, ¿sabes? Yo creo que, bueno, o sea, a mí me gusta porque es así. Bueno, tú y yo vimos el documental juntos y yo cuando iba a la mitad del primer capítulo te dije, bueno, parece un tío amable, me da un poco de pena. Y me dijiste, aguanta, aguanta, espera. Y es que es tal cual, o sea, al final pasas por ese proceso que tú decías. Y ya no... No, ya no hay vuelta atrás. De todas formas, dices que tu primer objetivo es entretener. Yo creo que si se repasa un poco tu trayectoria, hay algo que tiene que ver con la denuncia que es claro, ¿no? O sea, en casi todo lo que has hecho... Por la mitad te has infiltrado en sitios y casi todos ellos pasan por denunciar una situación o a una persona o algo, ¿no? Entonces eso, ahí hay un motor también que probablemente... Es como una pastilla para un gato, ¿sabes? Que en el entretenimiento entonces escondo la divulgación o la prevención o lo que sea, pero si no hay entretenimiento, no, pero yo me pregunto por ti, por tu propia motivación, porque quiero decir, porque
has estado en situaciones, o incluso, por ejemplo, en este mismo documental, en las que no es fácil sostener según qué situaciones, ¿no? O Correcto. en las que te puede dar miedo, en las que incluso te puede dar, o en las que... O rabia. O rabia, o quieres saltar. Quiero decir, denunciar siempre implica un motor interno, siempre tiene que haber una cierta rabia interna para poderte denunciar algo, ¿no? Sin embargo, es cierto que la piel del documental es muy de entretenida, es como muy ligera, ¿no? Y eso es una cosa, o incluso mismo tu propia apariencia, ¿no? Y eso es algo que es chocante y interesante al mismo tiempo, ¿no? Como, quiero decir, pues digo, yo decía, este tío se ha metido en el Palmar Troya, se ha metido en no sé qué, se ha metido en no sé cuánto, luego han ido por él, lo han difamado por no sé cuánto. Eso es como... Tiene un punto de guerrero, ¿no? A mí me gusta pegarme, he descubierto que me gusta. ¿Te gusta? Me gusta pegarme un poco. ¿Pero vas a un club de la lucha o similar allí en Masnou? No, lo que pasa es que creo que tienes lo que hablábamos antes, también, Tamayo, que yo creo que tú tienes un alto compromiso con tus valores personales, o sea, sin ser una Dalit de la moral, ¿no? De pues estos difusores de la moral o de la ética, ¿no? Como si fuese tal. Tú, a través de tu propia experiencia, quieres contar cosas que sean accesibles y que puedan ayudar a un público. Y de hecho, tú ya has visto materializada la respuesta de muchas personas que se han acercado a ti posterior a la publicación de este documental, diciendo, oye, pues muchas gracias, porque gracias a esto ya he entendido que hay un protocolo de conducta. Y esto parece una tontería, pero exactamente igual que salía la veneno en Crónicas Marcianas hace 20 años, son necesarios los referentes y son necesarios los ejemplos. En España, a día de hoy, hay reconocidos por la Iglesia Católica más de 440.000 víctimas de abusos sexuales, ¿de acuerdo? Entonces, al final, si tú pones, pues sí, uno de ellos fui yo, si no pones estos titulares sobre la mesa, gracias o a través de vuestros documentales y vuestra labor, o a través de precisamente pues el fact-checking o la labor de los periodistas y de los comunicadores, es una realidad invisible, soslayada, que además ya se ha visto, porque también refleja muy bien el documental la sensación o los sentimientos por los que transitan algunos de los actores que han decidido participar en tu documental. Es decir, un reconocimiento tardío. ¿Por qué? Por culpa. A consecuencia de una educación estructural cristiana. Que eso es lo que tú dices. ¡Ay! Hay algo que estoy haciendo mal. He tocado algo que no tenía que tocar. He accedido. Miraré por la ventana para la evasión. O sea, es una cosa como que psicológicamente tiene un comportamiento que al final le puede haber ocurrido a más gente. Entonces, yo creo que tú tienes un alma muy reivindicativa y de un alto compromiso. Y otra cosa es que tú tienes de una forma muy orgánica una comunicación intrínseca a ti de mucha verdad. Y eso es positivo, porque eso es un talento. Me está dando vergüenza. Es que me da vergüenza. Cuando hablas de mí, estoy aguantando como para ya aparentar lo sé, normalidad. bueno, pero no sé, pero creo que es bonito. No, pero bueno, y ojalá la gente, oye, pues hay mucha gente que se dedica a ello profesionalmente y que logra estandarizar un método y comunicarse a través de una fórmula de la ECAM, y hay otra gente que consigue comunicarse a través de un formato que también a mí me parece muy guay. Bueno. O sea, porque igual que también Jordi Évole en su momento tenía una forma de hacer entrevistas que a lo mejor pues puso más de moda o eran más mainstreams, tú estás trayendo un formato digital a un lugar nativamente que no está acostumbrado a lo mejor a ver una cámara en mano, un corte así como de ¿sabes? De la papada del Luis. Lenguaje digital sería otro debate, porque al final que es uso de Jamcuts, Angular, es algo que se lleva usando. El de David Holtzman's Diary, ¿lo has visto? Que al final es lo mismo, pero con un poco más de ritmo. Y muchos planos los he sacado de ahí, literalmente. Pero yo creo, y el tipo de estructura es exactamente lo mismo. Yo lo que he hecho lo mismo de siempre, pero parece diferente. Es un poco el concepto de la fórmula del documental es esa. Pero yo quería decir una cosa, y a ver si nos acordamos luego, va a dejarlo para el final. Luego hablamos, porque no me lo voy a contar. Luego, al final, hablamos si el documental acaba bien. O sea, si se hace justicia al final. Yo quiero hablar de eso. Eso es súper. O sea, hablar del término de lo que es la justicia. Exacto. Yo quiero hablar de eso porque no lo he podido hablar en ninguna entrevista de prensa. O sea, yo tengo mi opinión. Cuando acabó todo, yo me generé una opinión. Yo hay una pregunta que te voy a hacer. Yo conozco la respuesta, pero es que a mí me parece que es... o sea, quiero que la gente la oiga. ¿Por qué siempre llevas gafas de sol cuando entrevistas a Lluís? Hostia, buena pregunta. Qué buena pregunta. Bien traído. No me había fijado. ¿En serio? Porque yo considero... A ver, igual pensáis que es una chorrada, pero yo considero que soy demasiado sincero. Cuando yo miento a alguien, yo no sé mentir. O sea, el punto de partida es que no sé mentir. Entonces todo el rato iba con las gafas de sol, incluso a veces con la mascarilla, porque era época de mascarilla y la gorra, porque así no veía ningún tipo de expresión por mi parte. Porque yo qué sé,
se pone a mentir al abogado de no sé qué, ¿sabes? Claro, o hace algún comentario fuera de lugar. A mí no me sale hacer el jajajaja. Bueno, y bastante ¿Sabes? impertérrito estás durante Claro, entonces, todo el rato, siempre que se me ve en un reflejo y tal, yo voy con las gafas de sol porque digo, si no me ve los ojos, no me ve la sinceridad. Porque yo estoy pensando, vaya. O sea, por la misma por las que Wong Kar-wai iba así en Cannes cuando iba a recoger premios, o sea, cuando los directores de cine cuando van en los festivales grandes con gafas de sol, sí. ¿Es por esa misma premisa? No sé, dicen que es por fotofobia, pero yo creo que es porque no les Como vean lo Almodóvar. que están pensando, ¿sabes? Esto es horroroso. Yo quiero hacerte una pregunta también y que creo que es No hemos importante empezado con el para... primer punto todavía, No, pero adelante. pero bueno, para poner en valor, tal y como ha dicho ella, y es que estamos hablando desde un punto de vista técnico y de forma del propio documental, y lo hemos puesto en valor, pero también desde el ámbito periodístico, no solamente el acceso y el continuo rigor que tú tienes respecto de el contraste que estás haciendo con las fuentes, con los abogados, con los psicólogos, es que creo que también es importante que, por ejemplo, yo ahí es la única vez que dudé, ¿no? Respecto de como a lo mejor un poco de bueno, pues que traspasas un poco el límite de la intimidad de la persona que accede a la sala por primera vez donde ha sido víctima de abusos por parte de este señor, que le acompañas tú a ir al cine y que visita ese cine, revisita ese lugar 15 años después. Yo te he dicho, pusisteis las cámaras y tú me has dicho antes. No, las cámaras las pongo después como un recurso, pero todas las personas han sido consultadas. Claro. O sea, la idea, la premisa de... Otra línea roja, digamos, que puse cuando hablé con Ramón la primera vez es, digamos, las líneas rojas la ponen los afectados. O sea, no sale nada, aunque a nivel legal podamos emitir una imagen de un juicio o una declaración de tal, no sale nada que X afectado, si nos dice que no quiere que salga, pues no sale. En ese caso, lo mismo. O sea, todas las declaraciones que hay de chicos del juicio que no salen luego entrevistados, hemos hablado con ellos, los hemos conocido, han dado su ok, han firmado sus permisos pertinentes, etc. No solo eso, sino nos han dicho, oye, Carlas, viendo las imágenes que has seleccionado, esa frase no me gustaría que saliera, se quita sin negociar. Yo que sé, había pues gente que nos ha pedido que, oye, por favor, podéis modificar esta... Eso es algo muy característico mío. ¿Lo podéis modificar? Se ha modificado, ¿sabes? Para que sea menos reconocible. Y en ese caso igual. Hay un momento, pues eso, que Ángel va a la sala del cine, que pusimos la cámara, pero claro, al final es un equipo de un documental, entonces para poner la cámara ahí clavada, ¿sabes? Hay que poner la cámara, ¿sabes? Poner el trípode ese que está pegado del techo, o sea, es un rato, tampoco no es algo ágil. Entonces él hizo lo que consideró pertinente cuando fue al cine y digamos que eso es como, vale, ahora vamos a grabar. Ponemos la cámara y damos como la acción y él entra, ¿sabes? Pero digamos que no era la primera una entrada. cámara oculta. Claro, no era Correcto. una cámara oculta que habíamos puesto ahí. Bueno, pues para, que quede claro que ha habido un respeto absolutamente escrupuloso. Claro, y él ha visto su escena hacia después. todas las... O sea, claro, todo el mundo ha visto luego su escena, ha quedado con él, le ha gustado, ¿sabes? Como, a mí eso me sorprendió mucho, que esa idea de con cada uno yo le he mandado lo que va a aparecer. No me han dado, de he quedado con él. Bueno, ¿sabes? has quedado, Claro, se lo has hemos enseñado. hablado, claro. Bueno, pero eso no lo hace Sí, todo el mundo que hace un exacto, documental, que hay un ¿eh? consentimiento expresísimo por parte No, de porque todo. esto, o sea, se lo he dicho a ellos muchas veces y en realidad se lo he dicho a todo el mundo que ha participado en el documental. La premisa es, o sea, no hemos venido a hacer ese documental para sufrir, ni yo, ni las víctimas, ni nadie, ¿sabes? En realidad, entonces mi idea es que dentro de 10 años o dentro de un año esa gente pueda ver el documental y diga, joder, estoy orgulloso de haber participado. Y lo que ha pasado también ha sido el contrario. A ti también te habrá pasado muchas veces haciendo un documental que de repente tienes un testigo que te está ayudando, no sé qué, y de repente deja de responder y no sabes muy bien por qué. Claro, eso nos ha pasado en 2 o 3 casos. Que se rayan. Claro, a ver, yo lo entiendo. O sea, es algo muy Se difícil. atascan. Claro, yo les decía, al final esa gente también hacía de repente, o sea, confiaban en mí un poco por la cara. Al final también hay la vinculación personal de ser del pueblo, conocerle muchos de ellos desde hace años, que me conozcan de internet. Todo eso hace que confíen más, pero al final están están haciendo un acto de fe, están confiando en mí. Y entonces hubo 3 de ellos que dejaron de responder y esa misma mañana uno de ellos me ha escrito de, oye, Carlas, perdona, la verdad que lo he visto, me ha encantado, me ha gustado mucho que sobre todo el mundo vea a Lluís así como yo lo conocí y te pido perdón por, como decía, me cagué o algo así. Pues es normal, ¿sabes? O sea, al fin y al cabo es normal porque es un chico que ha pasado por una historia traumática, que al final da miedo el hecho de qué van a decir de mí, hasta qué punto me puedo fiar. O sea, yo lo entiendo y al documental ha salido bien sin Hombre, que él esté rayado, ¿sabes? Por O sea, supuesto que se entiende. Quiero decir, es que el documental tiene como esencia la fragilidad continua y nosotros haciendo series, por ejemplo, cuando hicimos la serie documental de Asunta, recuerdo 2 días antes de que se estrenase, uno de los testimonios clave diciendo que después de haber firmado y que no sé qué, que no quería que saliera. Y ella
tenía capacidad de pararlo. Y tuvimos que... Y eso es algo con lo que trabajas, ¿no? Es material humano, es particularmente un tema como este. De todas maneras, tengo que decir que esa práctica de enseñarle sus cortes a las personas, creo que en este caso es muy coherente por el tema, pero no tienes por qué hacerlo con todo el mundo. Claro. Quiero decir, con todo el mundo un periodista, cuando alguien se sienta delante de un periodista, también está aceptando un pacto, ¿no? Un pacto de comunicación en virtud del cual yo te doy a ti una información para que tú tejas un relato con eso. Si, por ejemplo, cuando nosotros hacemos 800 metros, en el que hay muchísima información que viene por parte de gente que no tiene ese tipo de implicación personal, quiero decir, como la tiene una víctima, es que por supuesto que yo como cineasta o periodista no le voy a dar la entrevista ni el corte a esa persona. Si esa persona quiere acceder, yo haré todo el proceso que pueda para convencerle, pero a partir de ahí también tengo que tener mi capacidad de poder hilar el relato, porque si no todo el mundo querría hilar un determinado relato. Totalmente, pero es verdad que esto en este caso denota una sensibilidad. Está claro. Vamos, en el mundo periodístico se ve, en el pim pam pum de un programa periodístico diario. Eso no se hace nunca, no se tiene esa sensibilidad y de hecho se juega mucho, yo creo, con eso que dices tú de ya te has sentado delante de un periodista, ahora ya es lo que hay. Entonces, el problema que tiene esto de los contenedores diarios es que normalmente ha sido trata... duro, el adjetivo. Contenedores diarios. Me ha costado un poco, lo voy a usar. Se llaman así. Hostia, no puede ser más gráfico. Los de la mañana, ¿no? Los que duran 4 horas o algo así. ¿Se llama contenedor? Sí, los magazines. Los contenedores, sí. Hostia. Bueno, es que precisamente, normalmente, son los que tienen que tratar temas muy delicados sin tiempo para prepararlo y con mucho tiempo de tener que hablar de ello, ¿no? Entonces, yo muchas veces lo digo, es que no es nada fácil tampoco hacer periodismo ahí. ¿Por qué? Porque te están diciendo, necesito algo nuevo. De lo de la chica que es maltratado, de lo no sé, es que no hay nada nuevo, es que no ha avanzado la investigación, es que no se sabe nada, necesito algo nuevo. O sea, como que muchas veces... que la maquinaria empuja, que no es necesariamente... Exacto, ¿sabes? Que nosotros en ese sentido somos unos privilegiados, porque... Podéis hacerlo desde la pausa, desde la investigación. Y desde el tiempo y desde el montaje, decir, no, esto, y ahora no sé qué, y ojo con esto que puede no sé qué, ojo que, ¿sabes? ¿Cómo has llevado tú eso de estar tanto tiempo? Yo me acuerdo que este material hace 3 años empezaste a enseñarlo... Yo hace 3 años fui con una maleta de sueños a maldita.es y les dije, mira, tengo un disco duro con cosas, y nos pusimos ahí con Julio, Charlie y más gente, y la verdad que fliparon. Pero yo lo que me pasó es que yo venía un poco inseguro en ese... O sea, porque yo había ido a productoras y me habían dicho, igual no es tan guay como piensas. Eso me pasó, ¿eh? Nosotros nos sentamos y todo el mundo, se le pusieron los ojos así, fue como, pero esto... No, a ver, yo sé que de repente me puse a ver todos los documentales de casos de abusos que había y tal para ver, digo, igual ya se ha hecho antes. Porque yo iba igual todo el mundo ha hablado con el pederasta y ha ido a su casa. Yo soy muy flipado, reconozco que soy un poco flipado. Entonces, yo cuando hablé con Ramón la primera vez, no sabía quién era Ramón, me había escrito por Twitter y yo le dije, yo lo voy a hacer para YouTube, pero si quieres cuéntame quién eres. Un poco con esa actitud. Ahora me doy vergüenza a mí yo de hace 2 años. Yo hice lo de enseñar a cada afectado, digamos, su parte, porque a mí siempre me genera mucha inseguridad cuando yo estoy 1 hora y media hablando con X periodista, luego pienso, a ver qué va a sacar. Y luego a veces pienso, pues ha sacado lo peor. ¿Sabes? Ha sacado pues el momento en el que he dicho, que se joda equipo de investigación y ese es el titular, ¿sabes? De repente. Entonces, por eso yo como no quería que eso fuera un problema para ellos, porque considero que me han ayudado muchísimo, digamos que su involucración ha sido total, luego digo, ahora que estén aquí X meses de inseguridad, que luego incluso haya algo que les genere malestar de joder, yo no quería que eso estuviera aquí o lo dije en algo impulsivo. Y era para eso, más que nada. Luego, obviamente, hay gente que participa como profesional o como... o sea, que nos ha afectado, que no ha visto el documental, ni tiene por qué verlo. También es cierto que tú, según va pasando el tiempo, vas haciendo más trabajos, vas desarrollando una cierta brújula que te permite percibir a la persona que tienes enfrente y si le va a herir o no, le va a afectar o no, y si eso tiene que ver con algo egoico suyo o tiene que ver con tu propia responsabilidad como cineasta, ¿sabes? Como que igual no es tanto buscar el refrendo exterior como tú saber desde dónde estás haciendo las cosas, si estás mostrando, si estás juzgando, si está habiendo un equilibrio de fuerzas respecto a cualquier tema, si hay gente que opina de los dos modos y ahí se puede haber un principio de contradicción. O sea, que hay toda una deontología que yo creo que vas desarrollando con el tiempo y seguro que tú tienes la tuya porque has hecho ya bastantes cosas, ¿sabes? Como de, no, esto no, ¿sabes? Como, esto no. No, pero es que esto lo puede petar o puede ser... No, pero no.
¿Sabes? Como que eso es difícil de explicar, y sobre todo es difícil de explicar, por ejemplo, cuando das una clase, ¿no? Es como decir, no, es que tú tienes que ir mirando también, porque... Sí, es una cuestión intuitiva que tampoco se puede educar. ¿no? ¿Sabes? Claro. Bueno. Y yo creo que tú eres muy consciente de eso, aunque, insisto, lo disfraces con una especie de cosa así como ligero y tal... Porque si no, no te meterías en los temas que te metes. Bueno, vamos al punto de partida de este documental, digamos, que es el hecho de que un pederasta condenado a 24 años de cárcel me pida un documental. Yo entiendo que como sinopsis, esto puede... O sea, si yo le digo a alguien de, oye, un pederasta me ha llamado para que haga un documental y le estoy haciendo un documental, yo entiendo que tú así primeras dirás, ¿cómo vas a dar voz a un pederasta? O sea, ¿a ti te llega eso y tú darías voz a una persona condenada? Porque yo ahí sí que tuve problemas éticos, digamos, y luego te cuento lo que yo reflexioné. Claro, tú tenías un punto de partida, yo creo que distinto a si a mí me entra ahora mismo un DM, ¿sabes? O sea, no es lo mismo que te entre un correo electrónico, ¿no? A puerta fría, que tú conozcas a esa persona y toda la trayectoria de esa persona y una de las caras de esa persona, que era la cara social, ¿no? Con la que tú habías crecido en parte y de la que tú habías obtenido favores y un trato, por así decir, prolongado en el tiempo. Entonces yo creo que eso puede que sea uno de los motivantes a por lo menos plantearte si hacer o no hacer, y creo que también tú ahí, de nuevo, y ahí coincido con Elías absolutamente, tuviste un olfato, una brújula, una intuición en la que tú viste la oportunidad de poner en el debate público una cosa que era interesante de verdad. Era tratar esto. En realidad no. Yo estuve mucho tiempo diciendo eso no sirve para nada, ¿eh? O sea, yo eso es de verdad cuando lo digo. Yo la primera vez que quedé con Lluís, el objetivo era... ¿Que pidiese perdón? No, ni eso. O sea, el objetivo era intentar saber por qué no estaba en la cárcel y podérselo decir a los afectados, que era lo que ellos me pidieran. Y cuando empecé a quedar con él, hasta que no vi que hablaba con menores, entonces sí que vi de, hostia, de repente tengo al depredador cazando, ¿sabes? Sí que yo hablaba con un periodista y le decía... Eso lo voy a guardar en un disco duro y no lo voy a usar en la vida, porque ¿de qué me sirve tener ese señor haciendo el imbécil por el pueblo yendo a comprar al Condis y no sé qué más? Pero yo sí que el problema, cuando ya empecé a hacer un documental, digamos que el tema ese de dar voz a una persona condenada, a mí sí que me generaba ciertas contradicciones. Y por eso, digamos que el punto de partida que hablamos con Bambú en todo momento es que esa persona aparezca en pantalla y ya sea un criminal. O sea, que no haya esa cosa de revictimizar. La duda. Claro, claro, porque de hecho, presentándolo a otra productora que duró un día, se me planteó la opción de, oye, mira, hemos pensado una estructura. O sea, tú conoces a Lluís, al final me caía bien, o sea, eso de me regalaba entradas para el cine, pósters de películas que tengo todavía en casa, los cortes, lo que más ilusión me hacía era los cortos que yo hacía, los ponía en el cine. Entonces, eso me hace ilusión. Entonces, claro, lo que ellos me dijeron es, con esa imagen de Lluís que tú tienes de una persona mayor y bondadosa, tú quieres demostrar que es inocente. Y al final del capítulo descubres que era culpable. Claro, yo me quedé con cara de... ¿what? ¿Sabes? Como que primero, ¿qué está diciendo? Porque ya hay una sentencia firme, tampoco yo voy a descubrir nada, ¿sabes? Como ya hay una sentencia firme, ha habido un proceso judicial de 12 años que ha demostrado que Lluís es más que culpable, y leyéndote la sentencia, viendo el juicio, no hay ningún tipo de duda que él es culpable de los hechos por los que ha sido condenado. Y más allá de eso, que eso si acaso me puede dar más igual, hay muchas víctimas que han sido cuestionadas todo ese tiempo, que ahora por fin ellos pueden decir, tenía razón, ¿sabes? Y de nuevo yo en un capítulo de una serie documental voy a revictimizarlas de nuevo, cuestionándolas otra vez y tal. Me pareció feísimo. Entonces digamos que la partida, claro, digamos, por eso el punto de partida era, vale, vamos a dar voz a un criminal, porque al final estamos dando voz a un criminal, pero su versión no se plasma en ningún momento, porque no es una versión, es mentir, ¿sabes? Entonces no va de eso el documental, sino él entra en pantalla que todo el mundo ya sabe que es un criminal, porque ya hay una sentencia. Claro, es un estilo. Entiendo que Elías ahí puede decirte otras cosas, porque yo, por ejemplo, sí que he visto otros documentales en el que te plantean la visión de padres inocentes, padres culpables, policía culpable. Por ejemplo, el caso Madeleine, que es capitular, y claro, todo el rato al espectador tienen el manejo desde la edición o de la dirección de ubicarte, o desubicarte, mejor dicho, respecto de una cuestión o una desaparición atroz. Lo veo tramposo. Claro, tú eso lo ves tramposo. A ver, o sea, pero el entretenimiento... No, pero que es que son cosas distintas. A ver, claro. yo no me lo plantearía como dar voz a un criminal. Pero dar su versión como si fuera real, porque al final tú como documentalista, yo ya dejo claro al inicio que es culpable. Hay documentales en los que desde el principio se sabe, digamos, la naturaleza del testimonio que se está retratando. No sé, Act of Killing, por ejemplo, o cualquier
el documental canónico que haya sobre los juicios de Nuremberg. Si es que, quiero decir, esas personas que están ahí ya se sabe desde el segundo uno lo que son, ¿no? Entonces, lo que yo creo que el interés no radica tanto en saber si le estás dando una plataforma o no, le estás dejando un espacio, sino en ver cómo esa persona, en acceder a su psique, en acceder a su... Claro, yo solo veo interesante, ¿sabes? pero lo que decía es Porque no si dar no, voz a su versión de la historia, que al final es mentira, es una mentira. O sea, tú como cineasta puedes conducir al espectador para que piense que Lluís es inocente y al último segundo decir, no, mira, hemos descubierto que es culpable. Pero es que no tiene sentido porque él, es que decir, claro, habría que haber hecho la otra versión, pero en este caso concreto, yo creo también como narrador tú trabajas con las herramientas que mejor te pueden funcionar, ¿no? Entonces, este señor, cuando le vas viendo actuar, es muy difícil sostener que él pueda ser inocente porque él mismo... sí, se contradice, él se mismo contraría. en sus expresiones, en su forma de estar, en lo que hace, en lo que dice, en el chiste de la viola, en el no sé qué, en el tal... Es decir, es muy complejo que en su estar no vaya dejando pistas pues de que de quién es, ¿no? Entonces, en ese sentido, probablemente... Yo te diría que esa propuesta que te hicieron no es que funcionó o no, sino que probablemente no habría tenido recorrido, porque el personaje no daba para ello. No se sostiene ¿sabes? tantos minutos. O sea, tanto suspense, no sé si lo sostiene un personaje así. Y en ese sentido creo que tiene que ver más con tener mucho conocimiento del material humano con el que estás trabajando y desde ahí empezar a tejer un relato, ¿no? Y yo creo que habla muy de tu yo periodista el que no quisieras hacer eso. Gracias. Porque no, pero es verdad o sea, yo tengo la sensación de que tú con esto no querías, o sea, evidentemente querías montar un documental que tuviese ritmo, gancho, que la gente viese, etcétera, pero no querías montar una narrativa per se. Querías contar la historia de Lluís. No, a ver, a mí me encanta montar historias y de hecho, o sea, lo que hago es montar o sea, es una estructura, lo que hicimos en Ramón, o sea, me gusta contar Sí, historias, pero claro... pero tú no ya era- sabes el final claro, de pero la historia. Claro, pero yo siempre es como... la historia está al servicio de lo que realmente pasó, ¿sabes? No al Eso revés. es. O sea, igual sí que podríamos sostener durante 30 minutos que Lluís es inocente, ¿sabes? Con imágenes de cuando yo era pequeño, de imágenes que tengo de él en rodajes donde él nos ayuda o contando lo que yo recuerdo de él y tal, pensando, esa persona nunca haría eso. Pero claro, yo lo vería tramposo, sobre todo pensando en las víctimas que ven eso y es como, ¿en serio están dudando de mí otra vez? No sé, esa es mi opinión. Y por eso el documental, él aparece en pantalla, que yo acabo de decir al momento de condenado a 24 años de cárcel, ¡boom! Aparece él, ¿sabes? Y así se ha hecho. Fíjate, si hubieras ido por abrir un espacio que tenía que ver con tú cuando eras más pequeño o estabas con él o lo que fuera. El otro día dijiste una cosa en Vitoria al presentar el proyecto en el festival que a mí me pareció muy interesante y es que tú tuviste que hacer en un momento dado como un proceso de duelo con él porque, digamos, esa persona amable, no sé qué, que te había dejado meterte en el mundo de su cine, que es lo que más te importa y tal, bueno, era una persona positiva e importante en tu infancia, ¿no? Y que en un momento dado habías descubierto esa otra cara y que eso había supuesto un duelo. Fíjate que a mí, yo siempre pensé, cuando te escuché oír esto, fue la primera vez que hice clic de decir, ¿por qué Carla se ha metido a hacer esto? Porque tiene un vínculo con este tío en el pasado, ¿sabes? ¿Y cómo fue eso? O sea, ¿cómo habría sido ese desencanto, entre comillas, ¿no? Esta persona que, aparte que colateralmente también el propio espacio del cine, que es un espacio como para mí, que soy muy de ir a las salas y muy sagrado, entre comillas, o como es como lo asocio a lo mejor, de repente se convierte en un lugar sucio, no sé qué, Sí, tal. una O sea, es cosa íntima, sí, sí, tal, bueno, claro. el sitio de los clines tirados y del no sé qué, y de las cabinas sofá ese, sí. con colchones pastosos, en fin. Y todo eso, ahí hay una cosa que tiene que ver con como una especie de juguete roto, con una idea rota que a mí me parece muy interesante, ¿no? Y me interesó eso del duelo que dijiste y... O sea, yo considero que el documental, antes os he dicho, ¿no? Que Lluís me contactó la primera vez en 2019, cuando yo empezaba con el canal de YouTube y salió ya públicamente la primera sentencia, antes de que fuera sentencia firme. Hubiera sido muy diferente si hubiera empezado a grabar aquí que cuando realmente empecé, que es 2 años después, cuando yo ya había conocido a los afectados, habían pasado 2 años, etc. Y además cuento una cosa que no he contado nunca, que la gente que ha participado en el documental lo sabe, pero que en realidad no lo he contado.
yo estudié en la SCAC, y en la SCAC la primera práctica que te hacen hacer es una universidad de cine, y la primera práctica que te hacen hacer ahí, o al menos me hicieron hacer a mí, es un autorretrato. Y el autorretrato, eso es curioso, ¿eh? El autorretrato era un personaje y tal que acababa siendo proyeccionista en el cine en la Calandria. Y era yo, empezaba siendo yo y acababa con un señor mayor que era proyeccionista en el cine en la Calandria y acababa agradecimientos, Lluís Gros. Claro, y tampoco... Eso es un remake de Cinema Paradiso, por cierto, ¿sabes? Sí, seguramente sí, porque me encanta, me gusta muchísimo y ahora hace tiempo que no la veo. Pero claro, de repente los chicos de montaje y tal vieron eso, es como, ostras, joder, de repente en esta pieza te conviertes en Lluís, ¿qué grado de intimidad tenías? Y digo, no, en realidad no, o sea, es casualidad, pero sí que es verdad que en el autorretrato que hice sobre mí, yo acababa siendo proyeccionista en la Calandria, con un tipo que era como sustituto de Lluís, y pensé, hostia. Y aparecía agradecimientos a Lluís Gros de la Calandria. Claro, por eso al inicio cuando nos preguntabas, ¿tú harías un reportaje? Eso no nos contaba en ninguna entrevista, eso te lo tienes callado, lo del autorretrato. Y mira, ahora lo he contado. Ya, pero bueno, tampoco, quiero decir, tú tenías una confianza Claro. Sí, yo no me lo habría imaginado nunca. Y por eso mismo creo que además uno de los desvelos, al final siempre hay que operar un poco como se hace en derecho desde el hombre medio, o sea, no desde el hombre, o sea, desde el ciudadano medio, ¿no? O sea, hoy tus padres cuando les preguntas abiertamente, creo que ellos representan muy bien el alma de ese pueblo de Masnou, que bueno, pues que retrata el que toda una sociedad pues decía, ¿cómo? Pero si era majísimo. Un señor majísimo. Dios siempre mío, saludaba. ¿sabes? Entonces, esto yo creo que también abre un debate, ¿no? Un poco de cómo, o sea, cómo es el tejido social de un sitio, a lo mejor, donde en un pueblo o en una estructura más pequeña, el colaboracionismo no sé si es más agudo o menos, o sea, no lo sé, es una reflexión como que yo he tenido un poco a raíz de esto, porque claro, hablando un poco de pues eso de si se hace justicia, qué quieres tú tratar al final, el sistema punitivista ahora que también está tan de moda con el caso Sancho y todos estos temas, yo digo, joder, qué bien planteado desde el principio, ¿no? Siempre saludaba. ¿Por qué si estaban diciendo esto de este señor, ustedes, papá, mamá, me dejaban o sea, me dejaban ir a este cine? Sobre eso voy a decir que en ningún momento mi idea es confrontar a mi familia. ¿eh? No, o sea, no, hombre, me la quiero muchísimo. Al contrario, vale. es el hombre medio. O sea, todo el mundo lo que se está preguntando cada vez que ve este documental es, ay, Dios mío, Carles, ¿cómo has podido estar delante de ese señor? Y de hecho, me quería matar. Y de hecho esa es una sensación, yo creo que seguro que hay más gente que ha vivido o que le ha tocado estar en un entorno en el que después se ha descubierto que había un pederasta, que tiene una sensación similar. Yo he vivido en ese entorno y cuando se destapó y cuando le detuvo la policía, la sensación de todos era, todos sospechábamos, pero nadie tenía pruebas. Y era un cura que llevaba niños en un colegio. Claro, la cosa es, yo no había escuchado ningún rumor. A mí eso me sorprendió lo de mis padres porque fue como, porque había rumores, ¿sabes? O sea, resulta que mi hermana de repente en un grupo de WhatsApp habían dicho algo por ahí y tal. ¿Cómo hay que actuar entonces? Y de repente, claro, yo estoy ahora en otro entorno donde se comenta eso de, hostia, ese señor de aquí va tocando de más. ¿Cómo se actúa? Porque yo ahora estoy en esa situación de haber escuchado rumores. Pues yo, por ejemplo, creo que, bueno, tú como periodista o periodista de investigación... Pero pues como ciudadano. Pues hombre, depende de la fuente que te diga esto y yo investigaría, pero en principio si tú crees en el sistema que tenemos claro, pues la cosa judicial, es, bueno, si es verdad, pues ya se demostrará, ¿no? O sea, yo creo que es muy complicado, pero no. que sí habla mucho de cómo somos socialmente, en realidad. Correcto. Que todos en esa circunstancia queremos pensar en bien, no en mal. Correcto. Y todos, oyes, haces la broma, lo oyes, alguien te dice algo medio en serio, medio no, y nadie hace nada nunca. Y habla mucho de la sociedad que somos, ¿eh? No es, o sea, yo no sé cuál es la respuesta de qué tiene que hacer un ciudadano que haya escuchado rumores de que el profesor de danza de su hijo es o no es. Pues yo no lo sé, probablemente saca a su hijo de ahí, pero habla mucho de la sociedad que somos, que siempre intentamos pensar que va a ser bien y que el rumor es un rumor. Mira, en mi instituto, fíjate, esto yo tampoco lo había contado, pero siempre había un profesor que estaba bailando la lambada con los alumnas. Y esto lo elevábamos todo el rato, o sea, claro, le llamábamos, al chiste. Nos reíamos de él, todo estaba como tal. Profesor de educación física, no, venga, los chicos al fútbol y las niñas conmigo a la lambada. Y esto lo elevábamos a la jefatura de estudios y ahí nadie movilizó como para que este señor le incoase en cualquier expediente. No sé si me explico. Y yo creo que ese sería el procedimiento común. Depende en el entorno en el que tú hayas escuchado este rumor. Sería, oye, no sé si a lo mejor voy a ponerlo en conocimiento de tu inmediato superior respecto de este trabajo, de este lugar. He oído esto.
voy a iniciar unas investigaciones y unas pesquisas y unas averiguaciones y, por supuesto, sugerir, yo creo, a la víctima que ponga en conocimientos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, aparte de que con sus herramientas de pues ir a urgencias, grabar conversaciones y recopilar y compilar todo el mayor número de pruebas posible que le pueda ser útil. O sea, eso es lo que se hace en un caso, por ejemplo, de malos tratos, o sea, de violencia machista. O sea, es lo primero, hazte un audio, haz lo que sea para que no se te pire nada. Porque luego los juicios, esa es otra, que si queréis tratamos o no, el promedio en el que tardan en salir un juicio de estas características o de violencia machista, según qué comunidad autónoma, a ver hasta dónde tal, a veces incoa, a veces no. Hostia, me acabas de recordar un tema que no había pensado. Esto es Yo una tema. cosa con la que flipé es, o sea, obviamente en ese caso, yo hablo de ese caso porque es el que conozco, o sea, fue un proceso judicial de 12 años. Denunciaron los chicos siendo menores, que esto ya es muy complicado. La sentencia salió con la gente pues, cuando tenía mi edad, 25, 26 años en aquel momento. Pero a mí lo que más me petó el cerebro, y de hecho tampoco lo había comentado todavía en ninguna entrevista, es el hecho de, en las imágenes que hay del juicio, que esté el menor, o sea, ahora ya mayor de edad, declarando con Lluís al lado a 2 metros. Yo eso sí que flipé. Sin que haya una... Y además el chico claro. llorando diciendo, hostia, es que no puedo respirar y tal, y tiene el otro detrás, que además luego, cuando hablé con ellos, me dijeron, sí, además me iba diciendo cosas de te mataré, hijo de puta y tal. Bueno, además él lo reconoce en el documental, que algunos de ellos les dijo, sí, yo le dije, te mataré. ¿Cómo puede ser eso? ¿No hay un biombo? Yo que tiene que estar el presente. Yo, A ver, eso sí que flipé. ahora mismo sí que... Sí, yo flipé con tantas cosas afortunadamente sí que se ha activado ya un mecanismo de protección de víctimas y tanto, por ejemplo, en violencia machista como en... Pero este juicio fue en 2019, tampoco está tan lejano en el tiempo, ¿no? Pues 5 debería años pues, es mucho, ¿eh? Es pues que la debería de sensibilidad con haberse- este tema ha avanzado mucho, muy rápido, la verdad. Sí, pero sí que debería de haberse No, pues- activado un Sí. protocolo de víctimas especialmente sensibles en las que, por ejemplo, en muchas ocasiones se hacen, se interponen denuncias desde desde no el anonimato, pero bueno, como desde otro lugar precisamente para que se preserve. Esa imagen no creo que la viésemos hoy en un juicio. No, Es esa lo creo esa que has dicho, la del menor a 1 metro. Es Que ya no eran complicado. Yo menores, creo ¿no? que- Cuando declararon. No, en aquel momento ya no, pero claro, igualmente es un tema muy sensible, que lo están reviviendo seguramente por primera vez delante de Lluís, obviamente diciéndoles eso a la cara. Y otro tema que yo quería sacar, que este punto desgraciadamente se queda fuera del documental, que es los chavales que denunciaron en el 2007, todos eran magrebíes. Y denunció uno y se archivó el caso. Se denunció uno en el 2011, que no era magrebí, y el caso, entonces es cuando... Se reabrió. Claro, se reabrió. Pues ya lo has dicho tú todo. ¿Qué pensamos de que si la justicia... A ver, vamos a ver. Es que yo solo he hablado con varios de ellos. Claro, ellos dicen, yo entiendo que no tiene nada que ver, pero a ver, da la casualidad de nuevo, o concretamente con el que sale en el documental de espaldas en el primer capítulo, es como, probablemente no tenga nada que ver, pero de nuevo, da la casualidad que Mira, hay muchas todos casualidades. somos 5 o 6 que hemos denunciado siendo magrebis, y justo cuando denunció un tipo de nivel Adquisitivo socioeconómico medio, tal. más alto, que obviamente podría pagarse un abogado, abogado. claro, iba Claro. con un abogado de oficio y tal, de repente... Es que todo empieza a ir bien. habría que ver el contexto de cada denuncia, y es evidente que la denuncia del chico blanco, no sé qué, pues evidentemente va a estar arropada de una manera que la de los magrebis no. Eso es así. Añado, si quieres, del otro lado, la justicia, o sea, los que juzgan son personas. O sea, los jueces, los fiscales, los letrados de justicia son personas. Y yo que he estudiado Derecho en una universidad que tenía un censo mayor que la población de Segovia, porque esta era la Complutense, el perfil socioeconómico que podía ser, bueno, al ser una universidad pública era el que era, pero claro, las personas que luego después acceden de promedio a las oposiciones de judicatura se tardan entre 4 y 6 años en sacarte una plaza de juez. Entonces, claro, al final, ¿qué personas pueden permitirse el sostener una vida de opositor con un preparador de promedio entre 200 y 300 euros al mes, luego te vas un año a la escuela judicial cobrando salario mínimo? Pues al final son economías que pertenecen a donde pertenecen, porque aquí al final herencias del franquismo, las familias son lo que son. Te quiero decir, por supuesto, puede haber ciertos resquicios de gente muy trabajadora y de tal, pero creo que hay bastantes pruebas también, por otro lado, de que hay cierto ascensor social con algunas averías y algunas roturas. Entonces, si del otro lado del sistema, y ahora lo estamos viendo en las noticias,
tal y como está reflejado el dibujo del Consejo General del Poder Judicial, bueno, pues evidentemente esto que me dices respecto de la credibilidad o el incoar los expedientes en cosas, o sea, a ciertas personas con más o menos recursos, pues en ocasiones se puede producir y no es casual. Yo es que además, luego más adelante me planteé que incluso yo creo que Lluís en sus últimos años, sobre todo abusaba de chicos magrebíes porque sabía que uno era más vulnerables, porque obviamente lo que él hacía era buscar, o sea, eso es un hecho porque sí que todos los chicos lo que cuentan es que buscaba su vulnerabilidad y veía y les iba introduciendo el tema, pues mira esta revista porno y tal, les iba preguntando, oye, pues tú qué tal tu familia, conocía muy bien a los padres de los chicos, yo qué sé, a los abuelos, primos, hermanos, etcétera. Entonces imagino que vio en el colectivo magrebí que era, primero, ya por el tema de la religión, que abusaran de ellos era mucho más difícil que denunciaran, y luego también que sabía que tenían mucho más difícil, en caso de que alguien lo dijera, tenían mucho menos recursos para denunciar. Y yo creo que eso lo hacía de manera consciente. Eso apenas no está en el docu, ¿no? No. Por eso quería comentarlo aquí hoy. Yo creo que hay temas, sobre todo, que tienen que ver con lo judicial y cómo ha funcionado el sistema que se entreven en el documental, pero que no profundizas en ellos porque no le sirven a que avance la narración, que son muy interesantes. A mí me parece impresionante que en una investigación así haya una investigación judicial que descubre a las víctimas de la calandria, pero nadie se pone a mirar para atrás hasta que no llega tu equipo y se pone a buscar y a descubrir que es que había muchísimas más víctimas en los campamentos de verano, en la otra escuela, Entonces, pero eso era algo que se da por sentado, yo creo. Yo cuando hablaba con alguien era como, por supuesto, ahora más. Pero en la justicia y el periodismo funcionan los hechos probados. Uno esperaría que si descubres que hay un pederasta que tiene 70 años, que lleva tratando con niños desde los 20, investiguen más hacia atrás. Pues de eso quería preguntarte precisamente a ti. A lo largo de hacer el documental hemos ido encontrando, pues eso, muchos afectados que nos han ido contando la historia y tal, porque claro, en muchos de los casos solo hay un relato que nos cuenta una persona en concreto. Y obviamente no hay ninguna prueba más allá de alguna foto que nos puede dar en el contexto en el que dicen estar y tal. ¿Cómo se hace el fact-checking en esos casos? Bueno, no es tan sencillo, pero yo creo que tú dejas entrever en el docu cómo lo habéis hecho. O sea, no te basas en el relato de una persona, encuentras a varias personas que en un mismo lugar están contando historias similares y tú verificas que Lluís estuvo allí, que efectivamente trabajó en ese sitio, que las historias de las víctimas con las que hablan de esos espacios coinciden. No tienes una prueba documental para soportarlo. Maldita no te podría publicar un fact-check, pero creo que a efectos de lo que tú estás contando y de entender esa historia, lo tienes más que verificado, vamos. Hay una parte que yo creo que también tenemos que empezar a educar un poco la vista del espectador respecto de este tipo de temas en las que no estopa la brocha gorda. O sea, quiero decir, ya me encuentro con un documental que me está dejando entrever que el perfil, el profiling de este señor al final tiene un tipo de conducta que es la situación de vulnerabilidad, la situación de exclusión social, la situación de a lo mejor, pues eso, como cierto de desamparo, ¿no? En el que se prefieren las víctimas, sino, o de necesidad económica o de risas o lo que sea. Pero claro, el detallarlo también a lo mejor puede ser estigmatizante para el colectivo, en cierto sentido, ¿no? O sea, en plan de, ojo, los marroquíes, no lo sé, lanzo una idea, ¿eh? O sea, igual que no creo que todos los jueces o las juezas sean horribles, o sea, creo que la gente consigue becas, creo que se pueden hacer otras cosas, pero hablo de los datos generales actuales, que eso es sobre lo que, además, sentándome con dos profesionales de esto, tengo que hacer, ¿sabes? Bueno, a ver, el proceso de hacer ese documental ha sido chulísimo. O sea, ha sido muy bonito la parte, sobre todo, final con Bambú Producciones, pero ha habido una parte que ha sido prácticamente traumática. Ajá. Que ha sido el análisis legal. Pero yo quería hablar contigo, por si nos puedes contar alguna historia de algún documental que te habrás encontrado alguna historia traumática de autorización de que de repente tú tienes el documental hecho supuesto, y de repente te dicen eso no se puede emitir. Bueno, que claro, aquí obviamente es que la gente que vea el documental y trabaja en eso sabe que a nivel legal está todo milimetrado y ha habido un equipo de 30 es un asunto muy complejo, entre otras cosas porque con el advenimiento de las plataformas... para saber cómo lo vives tú, porque yo he sido mal. Lo vivo muy mal, pero porque hay una contradicción intrínseca en el... no es fácil de explicar. Primero es quién asume la responsabilidad en caso de que haya una demanda. Lo asume la plataforma, lo asume la productora. Entonces ahí hay todo un espacio de contratación, como digamos de
Negociación. Para ver qué riesgos se asumen para poder contar la historia y quién los puede asumir o no. Luego está el tema de la propia legislación. Por ejemplo, la legislación americana protege el derecho de expresión muchísimo más por ley que la española. Entonces, cosas que están amparadas por el derecho de información en Estados Unidos, aquí no. Aquí prima el derecho a la intimidad, la propiedad intelectual, la propia imagen, toda una serie de cosas. Entonces, eso, que el público normalmente no lo sabe, es un hándicap muy grande según en qué asuntos te metas, ¿no? Pero al punto de que esto establece una paradoja que es muy rara, y es que desde que han venido las plataformas es evidente que el documental en España ha ocupado un espacio de investigación que no tenía, es decir, hay presupuestos para pagar tiempo para que se investigue y para generar metrajes de 4 capítulos, 5 capítulos o lo que sea, que no son los que maneja una película, pero al mismo tiempo la necesidad de protegerse legalmente ha hecho que muchas cosas sean realmente casi imposibles de hacer, ¿no? Entonces, eso es una paradoja muy extraña. Por ejemplo, según en quién recaiga la responsabilidad y según quién haga la asesoría legal, por ejemplo, en una productora, yo me he visto en situaciones tan complejas como decir, tengo un plano general de una ciudad y no se puede reconocer a nadie. Entonces es como, entonces ¿qué documental vamos a hacer si no podemos filmar en la calle? ¿Sabes? Como, o sea, te veo igual de molesto como estaba yo, ¿eh? Claro, A ver, ¿qué podemos sacar? ¿Qué? ¿Un plano negro? Entonces luego ahí, todo negro todo el lo rato. que te das cuenta ahí es que hay es como... Primero pasas, la primera vez que te pasa, que a mí fue hace muchos años, es como te frustras, no sé qué tal. Y luego poco a poco te das cuenta que empieza una larga negociación de muchos tipos, ¿no? Como que entonces empieza todo el mundo de qué se blurrea, qué no se blurrea, qué no sé qué, qué no sé cuánto, qué. Pero siempre hay una pregunta que está por debajo. Vamos a ver, en los 60, cuando Pasolini, Marker, Godard, todo el cine directo, si hubieran tenido todos estos problemas, no existirían todos esos documentales que son los que nos han alimentado y los que son para nosotros como el modelo, ¿no? Entonces, ahí hay una paradoja y ahí hay algo que evidentemente, sobre todo si este modelo ha venido para quedarse, en el sentido de que, por ejemplo, la no ficción con base de investigación periodística sea un formato duradero, que eso se va a tener que ajustar. Porque, porque es incompatible proteger mucho legalmente con investigar hasta el fondo. Pero yo creo, para que la gente lo entienda, no hablamos de... o sea, yo no hablamos de hasta qué punto puede salir Lluís. De que salga el pasaporte del Lluís. No, claro, no hablamos de poner su DNI en pantalla. Sino que no puedes grabar una calle. No solo eso, cuento un ejemplo concreto del documental. Hay un momento donde yo estoy editando y yo edito con Adobe Premiere. Pero Adobe Premiere no puede salir porque tiene permisos. Entonces, por efecto, se tuvo que poner un programa de edición nuevo, creado de nuevo, que hizo un diseñador. Claro, pero yo lo que pienso es, ¿no mola al ver un documental también? Y eso que decías, cuando yo veo documentales del pasado, digo, hostia, pues mira este... Que curra con el Pro Tools, sí. Claro, que de repente es algo, pues ves un poco... Claro, pero es que el problema que tiene eso es que vivimos en una sociedad en la cual el poder asociativo de cualquier cosa conocida importa. Entonces es que probablemente podríais haber empezado a buscarle el permiso a Adobe y Adobe te va a decir... Un documental asociado a un pederasta, no sé qué, no, porque igual no es bueno para nuestra imagen de marca. Porque nuestro no sé programa qué, no edita documentales de pederasta. No, pero es curioso, porque al mismo tiempo... el hecho de que tú tengas este soporte de Bambú y de Prime te ha dado un tiempo, un músculo que probablemente no tendrías en solitario si lo haces tú, o probablemente no tendrías... Entonces, ahí hay una paradoja que hay que resolver. Todo lo que sea de carácter informativo, las marcas dan igual. Pues ¿se puede hacer esa petición? No, sí se puede. O sea, eso es Estados Unidos. Eso es Estados Unidos. ¿Qué habría que hacer? Probablemente. Pero fíjate, no solamente con las marcas, ¿eh? En Estados Unidos buscar tú puedes un cambio de coger ley. cualquier cosa que sea publicado en una televisión que sea información y que sea para hacer algo informativo y lo puedes utilizar sin pagar derechos. Y eso aquí es imposible. Claro, o sea coger un corte de... Tú puedes coger un corte de la tele y meterlo. Cuando sale TV3 y se eso apaga aquí es imposible. O sea, eso en España lo pagas y además las teles cada vez cobran más. Hombre, RTV cobra un montón por minuto. Claro. Bueno, Carlas, la verdad es que antes hemos tocado un poco de soslayo, ¿no? El tema de la importancia que tiene pues que el visibilizar o el traer ciertos temas al debate público, como puede ser, bueno, pues el documental que tú has hecho con el tratamiento de cómo lo has hecho tú. ¿Qué impacto esperas o estás teniendo ya, de facto, con la publicación de Cómo cazar a un monstruo?
a ver, como impacto, yo espero que guste a todo el mundo y tal, y está pareciendo que sí. Lo único que, obviamente, yo creo que lo interesante y una cosa que comenté a Prime al inicio es, a mí me sigue muchísimo público joven. O sea, si tú miras mis estadísticas en YouTube, al final creo que es el 70% es gente de 18 a 34 años, algo así. Entonces, claro, al final, cuando tú miras a quién va dirigido un público de un caso de abusos sexuales y tal, acostumbra a ser un target bastante envejecido. Entonces digo, lo interesante de que yo toque ese tema, aparte de hacerlo a mi manera y tal, yo creo que es el hecho de repente, mucha gente que no está acostumbrada a ver documentales o que no le interesa ver documentales de abusos sexuales, de repente le llegará un mensaje que igual no le ha llegado antes. Igual esa persona algún día, porque al final también me sigue gente menor de 18. Entonces, igual un día de repente alguien ve que el señor majo de gimnasia le hace chistes fuera de lugar y le recuerda a lo que analizamos en el documental de Lluís, que vea que no es un profesor enrollado, que vea que igual es un personaje turbio. Y yo creo que precisamente el hecho de que haya gente que me esté escribiendo diciendo, hostia, yo las mismas conductas que he visto en Lluís las recuerdo de, pues eso, mi profesor de ballet, yo qué sé. ¿Sabes? Yo creo que eso está guay porque al final pasará lo de siempre, que a partir de ahora, cuanto más divulgación se haga del tema, cuando alguien haya sido abusado una vez, sabrá que si lo denuncia, le harán caso y acabará con esa persona, ¿no? Además de eso, denuncias una cuestión estructural que yo creo que está en el ADN de España, que es el sobrepeso de la burocracia. Hostia, el tema, ha llegado el tema. Mi tema favorito. La firma. Joder. O sea, bueno, aquí claro es el spoilerazo final, No, pero... porque iba con spoilers eso. Pero, o sea, claro, hay un momento de tensión extrema en el que tú realizas la llamada a los Mossos diciendo, oye, hay ya una orden de búsqueda y captura promovida por la sección 4 de la Audiencia Provincial de Barcelona. ¿Esto te lo sabes de memoria? Sí. Es que tengo buena, aunque parezca que no. Hay esta sentencia, Lluís G.M. Y entonces, claro, está como la abogada de una de las víctimas diciendo, sí, te lo hago llegar, o sea, como intentando facilitar. Y parece ser que esta orden de búsqueda no se ha cursado, no se ha procedido con la firma por parte de la Secretaría Judicial, de la Administradora de Justicia, ¿no? O sea, que tendría como que hacérsela llegar un poco, o sea, ese protocolo en el que, de facto, ¿qué ocurre cuando yo tengo una sentencia? ¿Cómo hago para cobrar esa sentencia o cómo hago para que esa sentencia se cumpla si en este caso es una orden de alejamiento o una orden de encarcelamiento o lo que sea? O sea, ¿qué es lo que pasa entre medias? Y entre medias es tú diciendo, esto ha ocurrido, por favor que venga, arroba policía. Cuando la gente vea el documental, si no lo ha visto, que entiendo que todo el mundo lo ha visto porque por eso están mirando ahora esa pieza, yo quiero que la gente lo vea pensando que yo no sé lo que va a pasar un segundo después, porque es la realidad. Ahora, pues más o menos ya sabemos cómo Bueno, acaba. pero eso se te nota además. Hombre, se te nota, pero estás temblando. Se te tronco. nota en los planos pensando, pero por No, yo favor, lo he pasé fatal, llamado. ¿eh? Es igual de los peores días de mi vida. ¿Cómo que no lo tenéis? De ¿Cómo todas que no lo maneras, tenéis? volviendo al tema que querías tocar del montaje, eso también es una construcción de montaje. Quiero decir, eso es un condensado en 15 minutos de un crescendo, Claro, de un momento. Más de 90 minutos Claro. que se han resumido en 20, 30. No, igual, pero me refiero 25, que haya De ahí puro toda magro, claro. una puesta en funcionamiento de mecánicas de montaje musicales. El trabajo de montaje de alternancia entre el dentro, fuera, la chica que la pillan grabando a Lluís que está ahí, tú que estás fuera, el otro que te llama, tú con una cámara, hay dos móviles, no sé qué. El móvil con la Hay- papada de Lluís. sí. O sea, no perdamos de vista la papada de Lluís, que qué batería. O sea, yo quiero saber también cuál era la marca de ese teléfono, de ese Xiaomi de turno, porque, joder, que le aguante. ¿Cuánto le aguanta la batería desde las 6 de la mañana hasta las 11? Sí, o la verdad 12. que sí. Ha habido mucha gente, y también quería comentarlo aquí para que la gente lo sepa. Claro, hay gente que me pregunta, oye, Carlas, obviamente todo lo que se ve es real porque ves que Lluís se ha dejado el móvil abierto, que lo estamos viendo. Pero claro, dice, tú estás hablando con él a través del ordenador y luego lo ves hablando a través del móvil. ¿Cómo has hecho este cambio? Porque eso no está contado. Es que hay gente muy perspicaz. Dicen, ¿cómo lo has hecho eso? Entonces digo, ya aprovechando que tenemos este bonito espacio aquí que nos brinda Prime Video, os lo voy a contar, ¿vale? No sé si os interesa a vosotros, pero hay gente que me ha dicho O sea, que esto sí. es cuando tú te levantas por la Claro, mañana, yo estoy el hablando día con de él, autos. el ordenador. Entonces, Sí, correcto. Y luego te lo pasas al móvil. Claro, entonces él dice un momento, bueno, Carlas, nos vemos luego. Y se deja la llamada abierta. Entonces, claro, yo luego lo estoy viendo por el ordenador. Entonces lo que hago siempre es capturar pantalla con el Streamlabs, el programa que se usa para hacer directos de Twitch también, capturar pantalla. Entonces, pues claro, porque digo, eso en realidad es súper técnico, pues que ha habido mucha gente, pues muchísima gente Que me lo ha no, preguntado, está muy oye, bien. ¿y ese cambio cómo lo has hecho? Entonces, hay otro programa que se llama
O sea, que es como un control remoto del ordenador. Entonces yo puedo ver desde el móvil la pantalla del ordenador. Ah, ok. Que se Qué llama... bueno. ¿Cómo se llama? No me lo Sí, tengo como aquí una, descargado. como una extensión de pantalla. Sí. O sea, básicamente a través de internet me conecto con el ordenador. Entonces yo cuando veo la pantalla del móvil estoy viendo esa pantalla. Entonces cuando yo estoy viendo a Lluís, realmente me he conectado dentro de una aplicación que me está enseñando la pantalla del ordenador que está en casa. Sí, como un en el barco. authenticator de estos, claro. Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, que hay muchos programas que hacen eso. Entonces ya está, ya lo he contado. Oye, pues Todo me parece... real. Mira, es un recurso que no había ni pensado. Y eso lo pensé en 5 minutos, porque yo no sabía que se iba a dejar el móvil abierto. O sea, estoy orgulloso de mí también aquí. De Qué mierda, se ha dejado la Qué llamada abierta. reacción ¿qué tan hago? rápida, la verdad. No, a ver, ya lo había usado muchas veces. Bueno, Hay una la cosa- sensación de la burocracia, y yo creo que Clara ahí sí que tiene mucho que decir. De la burocracia de, O sea, de la todo- media hora esa. Bueno, a mí... Bueno, y con tu experiencia también un poco respecto de maldita. O sea, que decirte cuántas cosas se han quedado a las puertas de por una tramitación. O sea, un montón. El momento burocrático es tremendo y si te dedicas a investigar, lo sufres cada vez que pides un papel a la administración, cada vez que haces una tramitación de transparencia, etcétera. Pero la verdad es que a mí nunca se me hubiese ocurrido que a alguien se le olvidaría firmar una orden de búsqueda y captura de un pederasta condenado a 20 y tantos años de cárcel. Me parece de locos porque además nadie lo hubiera firmado. Si tú no llamas a Mossos Igual un y mes luego después, llama... de repente digan, hostia, eso está aquí, Ahí este va, papel que está se aquí en me la olvidó mesa. avisar. No sé cómo va. Claro, igual sería interesante de repente hacer como un capítulo extras de curiosidades de qué pasó aquí, ¿sabes? Porque también, por lo que me ha dicho intentar la gente entenderlo. en internet, que tampoco no sé la fiabilidad que tiene eso, es que eso es habitual. ¿Sabes? No sé Pero, hasta qué punto. pero Joder, macho, eso es fuerte. volvemos a lo de las investigaciones judiciales. O sea, hay muchas cosas que aparecen en el docu que nos dejan fatal como país y que no se exploran más en profundidad porque no va de eso el docu, pero que es acojonante. Eso, que los Mossos les llames y les digas, mira, es que hay un señor que condenaron, que está en las noticias, que se llama así, que abusaba de niños en un pueblo, que debería estar en la cárcel. Es que el papel no lo tengo. Pero es que está en el hospital, que está en busca. Es que no tengo el papel. Pues hombre, por lo Espera, que menos. te paso con el te hago un puente con el jefe. Que oye, que mira que no, ¿eh? Que tiene el móvil apagado. Oye, y hablando de esa situación, salen dos Mossos principalmente. Uno está baneado. tapado y Sí. otro no. Uno, o sea, el que no dijo da igual, yo no me importa salir, o cómo. Sí, firmó. O sea, todo el mundo que sale ha firmado los permisos. Es curioso pertinentes. eso. Sería curioso ver. Porque claro, el ¿por mozo qué el hizo otro lo no? que podía hacer. Yo entiendo que como mozo, si no tienes la orden, no puedes detener. Aunque, ¿sabes? Como no tengo la orden, no es mi culpa. ¿Sabes? Como yo creo que en ese caso concreto, ellos al final Son los ejecutores. Claro, son los representantes de un sistema que está funcionando mal Total. y ellos están dando la cara ahí. Sí, pero bueno, digamos que ellos están que- haciendo más de lo que deberían, que es llamar al juez, no sé qué. Pero que esto incide también en la idea de la construcción, desde el montaje. Jorge García, que ha hecho un trabajo increíble, pero, quiero decir, ellos están allí y Lluís está ahí dentro. Magia, esto es la magia del relato, de que si no lo detienes en ese momento, pues lo seguirán y lo detendrán cuando tengan que detenerlo, o sea, cuando llegue el papel. O Quiero sea, decir, que ese señor no se va a ir de rositas ya desde ahí, probablemente, pero Claro. precisamente por cómo está levantado, lo que hace es generar una especie de tensión No, claro, pero- creciente Pero en los tiempo real, Mossos ¿no? tardaron mucho en llegar, ¿eh? Pero yo la tensión la tenía real allí, ¿eh? En realidad habían pasado, pero es que era culpa suya porque no Pues les no habían diría- llamado. O sea, Pasan 30 coches de Eso es policía. muy Es gracioso. es que todo fue No, surrealista. pero era la verdad. cómico, o sea, que decirte, hay un momento de comedia que es un reflejo 100% España. Claro, también luego después hay una cosa ahí que dices, si una pequeña circunscripción funciona de esta forma y la ejecutiva es de este calibre y de esta bajeza, no acusando a qué horror, porque me consta que las administraciones de justicia están desbordadas, me consta que los técnicos de Hacienda no hay suficientes, entonces por eso no se pueden investigar suficiente los casos de blanqueos de capitales, por ejemplo, y me consta por otra parte que a lo mejor pues estaban haciendo correctamente su labor, pero Algo funciona mal. claro, coño. O sea, quiero decirte, claro, coño. O sea, es que no hay más. O sea, quiero decirte, no puede ser que un procedimiento de estas características tarde en cursarse 12 años hasta que se obtiene sentencia firme, incluso con las reposiciones, hasta que pasa por todas las instancias. No puede ser que se revelen datos como ocurrió en el juicio de la manada de la víctima, que la hicieron scratches, que las pausearon, que fue lo más, o sea, ha sido una de las partes de la vergüenza española de las redes sociales mayor que se ha vivido. O sea, muchas cosas, tío, que tú dices, mira atrás y digo, joder, poco pasa y menos mal que, como tú has dicho al principio, tía,
partimos de una premisa de la buena fe. Pero sobre todo es que la consecuencia de eso, o sea, que es lo que dice Inés, no es que fulano hizo mal su trabajo. Algo pasa si el sistema funciona así y la consecuencia de eso es que Lluís Gros, condenado, estaba hablando con menores haciendo de profesor de literatura. Joder, es que eso era muy fuerte. Algo funciona mal. Y haciendo fotos en un centro comercial a niños jugando. Es que eso es, Sí, tía. claro, eso lo dice uno de los afectados al primer capítulo de Lluís, el chico magrebí cuenta de cuando iba a Marruecos, cuando él lo había visto en Marruecos, se llevaba muy bien con los niños. Y así a priori no tiene por qué ser algo negativo que una persona mayor Claro, se lleve bien con los tenga- niños. Pero cuando ya conoces la historia, de repente se convierte en algo súper turbio. Que un señor mayor vaya a un centro comercial, vea algo que visualmente parece bonito, como la redonda esta chula que hay en el... Sí, como estas ¿sabes? cosas. Es como, bueno, pues igual yo habría hecho incluso la misma foto. Pero claro, si tú ya sabes que ese tipo está condenado a 24 años de cárcel por abusar a niños, que además en la actualidad está hablando también con unos chavales estudiantes de bachillerato diciendo chorradas, y de repente saca el móvil y empieza a enfocar a unos niños, de repente se convierte en algo muy turbio. Yo, en general, hacerle fotos a niños en centros comerciales mal, ¿eh? Claro, no, porque como están 100%, de lejos... yo digo. Sí, sí, sí. No, porque como claro, están de lejos, te puedes pensar, a ver, igual le gustaba la forma que tenía la proyección esa, ¿sabes? No se ven las caras. Ya. Pero bueno, eso me viene muy bien para cerrar con lo que yo quería cerrar, que es el final del documental, que es el hecho de que Ay, se haga Dios mío. justicia. No puedo. Claro, es el hecho de que se haga justicia. Al final, Lluís entra a la cárcel y eso da una sensación de, Reparación. claro, de reparación. Está por fin ha entrado a la cárcel a pesar de que él estaba convencido de que no entraría, todo eso. Pero yo, después de mis reflexiones, no se ha hecho justicia. En el documental hemos descubierto que ya se hizo una comisión en el 75. Correcto. Una comisión de investigación que demostró que él había abusado sexualmente mínimo a 7, 8 chicos. Esto en la escuela En la parroquial Núria, parroquia. que fue el primer cole por donde pasó. Luego estuvo como director, luego como profesor. Ha habido casos cada década y tal. Y en la actualidad sigue hablando con chicos con 74 años. ¿Sabes? Como si desde los 20 y tantos ha estado con conductas parecidas y llegamos a los 74 años, al 2022, y entra a la cárcel por unos años antes de morir, porque al final es una señora mayor, o sea, un señor mayor, ¿eso hasta qué punto es justicia? ¿Sabes? Tú acabas el documental y acabas como feliz de, bueno, al final acaba bien, pero mi lectura es que en realidad no acaba bien. Bueno, yo creo que hay una cuestión aquí que es muy interesante, que la has planteado de soslayo, y es el hecho de cuáles son las necesidades. O sea, quiero decirte que cuando tú estás en un estado de bienestar, un estado social y democrático de derecho, que las sociedades modernas deberían de aspirar a detectar o a prevenir o a informar o a educar en las infancias tempranas, ¿no? Sobre este tipo de conductas, y para prevenirlas sobre uno mismo, quiero decirte, porque hay muchas veces en las que a lo mejor puede haber, ya te lo he contado antes, que tenía un profesor de Derecho Civil que decía que 1 de cada 4 humanos tenía una psicopatología por estadística, que se llegaba a desarrollar en la forma que fuese, en falta de empatía, en esquizofrenia, lo que fuera, o no, pero que ese porcentaje existía. Y claro, al final, si tú puedes detectar una persona que tiene una tendencia depresiva, suicida, de cualquier índole, tiene cualquier tipo de perversión, porque tú tengas aulas más reducidas, porque tú puedas prestar una mayor atención, porque tú tengas más tiempo para conciliar, porque tú tengas un tipo de contenidos que ofrecer, un tipo de educación sexual integral, no sé, cualquier cosa, todo eso en un medio plazo hace una sociedad más salubre. Esa es mi lectura de todo esto. Quiero decir, ¿se hace justicia? No, claro, pero si tú estás llamando y te están diciendo, no tengo el papel, adiós. O sea, hombre, pues no. Falta el formulario 23. Joder, claro que no se está haciendo justicia y claro que no se repara en cuanto tú estás dilatando tanto una sentencia de estas características. A mi entender, creo que se haría con una integración, o que aspirásemos a esas sociedades modernas de las que queremos sacar pecho. Afortunadamente ya pues podemos estar aquí los 4 sentados y no ha venido nadie a mí a apuñalarme por la nuca, pese a que he recibido muchas amenazas de muerte en los últimos tiempos. O sea, agradezco que la gente al menos vaya por la calle y aunque tenga odio, no lo exprese todo el rato. Yo creo que la pregunta es, ¿se ponen después de casos como este los medios para que esto no vuelva a ocurrir? Ahí es donde haces justicia. Evidentemente a Lluís con 70 años meterle en la cárcel, probablemente se muera allí, y todo lo vivido anterior no hay manera de resarcir a esas víctimas. Pero se generan este tipo de casos un impacto que hace que no se puedan volver a repetir,
que se destapen los abusos de la Iglesia genera que se pongan suficientes cortapisas para que eso no se vuelva a repetir? O sea, para mí Desde luego abre un camino. Hasta el propio Papa lo está ampliando ese camino. No sé, quiero decir que de todas maneras yo creo que en esto la justicia, por si te sirve de algo, yo creo que tu papel como documentalista, como cineasta, no tiene que ver con hacer justicia, tiene que ver con, en todo caso, denunciar, hacer una película para denunciar. Porque a veces, si no, también podemos correr el riesgo de pensar que mi película no ha cumplido el objetivo que tenía. Y es que el objetivo de ninguna película tiene que ser hacer justicia a priori, ¿no? Porque no es el papel del arte. La justicia la imparten los jueces, ¿no? Muy bien. Y entonces, en ese sentido, quiero decir, porque cuando te metes en una cosa que es militante o que se hace por una causa, o sea, denunciar algo es como que realmente parece que no se llega a fin si no se agota, ¿no? Pero bueno, nuestro papel como cineastas llega hasta un punto. Hacemos un aporte y luego la gente que es especialista en legal o en juzgar o en lo que sea tendrá que hacer lo suyo, ¿no? Y nosotros no entrar en ello. ¿Tú sientes que se ha hecho justicia? Yo no. Y esa era mi reflexión de cuando Lluís entró a la cárcel, dije, mira, por fin el documental acaba bien, pero viéndolo pienso, ¿con 74 años se ha hecho justicia entrando a la cárcel con 74 años? No. Ya, pero hacia atrás no se puede hacer nada. Claro, por eso. Total. Pero yo digo, en realidad es como la los comentarios de la gente es como, bueno, por fin se ha hecho justicia, ha entrado a la cárcel por fin y tal. Es como, sí, por fin. Y además los afectados, y lo dice Alex, uno de los chicos, en un momento yo espero ver en los periódicos de que Lluís Gros ha entrado en la cárcel y tal, y eso lo han visto. Y eso muchos lo decían, yo espero ver el día que ese tipo entre en la cárcel. Y lo han visto, y además grabado con 3 cámaras, ¿sabes? O sea, que lo han podido ver bien. Pero claro, y pienso, ¿hasta qué punto eso se tendría que haber parado en el 75, en el 80, en el 90, ¿sabes? O en los años 2000 o 2010, ¿sabes? 2022. Claro, pero es que es lo de siempre. Mira cómo era la sociedad en el año 75, en el 80. Correcto. Todas estas consideraciones que usted está haciendo ahora en el año 75 son imposibles. Era imposible de hacer, ¿sabes? Bueno, de hecho, porque el contexto social no lo permitía. era así. La gente hicieron no la era comisión así. en el colegio y dijeron, bueno, del colegio no, pero la parroquia que siga. Joder, eso es fuerte. La lectura era esa, porque siguió vinculado a la parroquia y se fue a otras colas. Yo creo que Pero bueno. estamos en el mejor momento de la historia, de Eso España piensa por lo menos. todo el mundo siempre, ¿eh? En Siempre. esto, desde luego. O sea, en otras bueno, igual en no, esto pero y en, esto. y en bastantes cosas. O sea, creo que pese a que queda mucho por mejorar y tener muchos frentes, ahí estoy con Elías, si haces una vista de fragmento hacia atrás. Pero bueno, está muy bien ser crítico y pensar que se puede mejorar más, porque desde luego como no se mejora, ¿sabes cómo es? Así. O sea, que enhorabuena de nuevo. Bueno, dicho eso, amigos y amigas, espero que os haya parecido una charla interesante. A mí me ha gustado mucho teneros aquí, así que gracias a todos por venir. Gracias a ti. Y ahora Prime Video me exige que os diga que tenéis que ver Cómo cazar un monstruo en la plataforma de Prime Video. Ellos me lo exigen, pero yo lo haría gratis. Así que al haberlo hecho yo soy el primer interesado en que la veáis. Así que si no lo habéis hecho, miradla. Y si lo habéis hecho, volvedla a mirar, porque es muy gracioso ver a Lluís pensando que la policía le está persiguiendo cuando nadie le está persiguiendo. De repente, no, me están escuchando. No, nadie te está escuchando en realidad. Cosa que yo en aquel momento no sabía. Así que, claro, nadie le está escuchando. Joder, no paras de sacarme topillos Hay de estos, 30 ¿eh? minutos de capítulo donde él está paranoico perdido, donde nadie le está buscando técnicamente. Entonces, de repente, cuando tú ya lo sabes, es como, hostia, nadie le está buscando y el tío está paranoico, no, las paredes se escuchan, me tienen el teléfono pinchado. No, espera, que me están llamando los Mossos. Cuando le llama seguramente el de Vodafone, yo qué sé. Bueno, en Prime Video. ¿Dónde está? Prime Video. Dale play.